La licenciada Adriana Noemí Murillo Castro es nacida en este puerto de La Paz, Baja California Sur. Estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Mundial Campus La Paz, con 2 especialidades: Psicología de Pareja y Familia y Psicología de las Organizaciones. Tiene la maestría en Psicoterapia Cognitiva Conductual en el Centro de Psicoterapia Cognitiva y está próxima a titularse. También cursó la nivelación pedagógica en la Escuela Normal Superior de Baja California Sur, profesor Enrique Estrada Lucero. Su experiencia profesional inicia en el año 2010 en el Centro de Integración Juvenil Asociación Civil, en servicio voluntario en prevención de adicciones, atención a grupos, información en el contexto escolar, primaria, secundaria, preparatoria y también a padres de familia, impartición de talleres y cursos de verano, información sobre factores de riesgo de las adicciones y fortalecimiento de los factores de protección, participación activa en JIP, Jornadas Intensivas de Prevención. Posteriormente, en el año 2012, colaboró en el Consejo Estatal contra las Adicciones, SECA, Baja California Sur, y en el programa de la Campaña Nacional de Información para una Nueva Vida a través de impartición de talleres a jóvenes sobre temas de prevención de adicciones. En el año 2013 ingresa a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur como psicóloga de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular número 9 en Santa Rosalía, Baja California Sur. En 2018 se integró como docente en la Universidad Mundial Campus La Paz. Desde ese año es también asesora técnico-pedagógica de educación especial de la zona número 1 en este puerto de La Paz. Ha asistido a diferentes reuniones de capacitación a nivel nacional, entre las que destacan intervención educativa en caso de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, UNAM, coaching para docentes, fortalecimiento de habilidades socioemocionales en el aula, UNAM, fortalecimiento de la función de asesoría técnico-pedagógica, UNAM, Congreso Internacional Psicopatología, tratamiento basado en evidencias, diplomado Psicología Educativa, cómo entender y atender al alumno, 7º Congreso de Psicología, Familias Afectivas generando relaciones efectivas, y el 7º Coloquio de Psicología, Conductas desadaptativas y sus efectos en la sociedad. Pues muy buenas tardes, amigos de este programa Charla entre Amigos. Y pues como siempre hoy vamos a iniciar con una de nuestras invitadas, una persona a la cual yo aprecio mucho y además que somos compañeros también de trabajo. Y pues vamos a hacer esta entrevista que como siempre será Charla entre Amigos. Y pues bienvenida a la licenciada Adriana Noemí Murillo Castro. Bienvenida. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo la invitación, de verdad que para mí es un gusto enorme estar aquí compartiendo y también muchísimas gracias a la audiencia por darse este espacio, ¿no? Y este momento para vernos. Gracias. Y bueno, a pesar de que pues ya pusimos antes de iniciar con nuestra charla tu currículum, ya todos saben pues que tú eres psicóloga y que además tienes estudios superiores dentro de esta excelente rama de la ciencia, pero nos gustaría saber qué fue lo que te inclinó a ti, Adriana, para estudiar la psicología, qué fue lo que te orientó para escoger esta carrera que sin lugar a dudas es una carrera muy hermosa. Ok, pues lo primero que se me viene a la mente pues es una respuesta un poquito más intelectual, ¿no? En el sentido de que pues me gusta el estudio del pensamiento y del comportamiento humano, sin embargo pues va mucho más allá, ¿no? Es mucho más profundo, yo creo que es por el gusto de acompañar a las personas a vivir en armonía, a enfrentar ciertas circunstancias, a superar dificultades y pues a buscar soluciones a las situaciones que se le presentan.
Fíjate qué interesante esto, y además revisando tu currículum, algo que me llamó mucho la atención es que tú iniciaste muy joven el trabajo con grupos de personas en relación a tu área, ¿no? Y estaba revisando que fue principalmente con jóvenes, con sus familias también, para lo que es la prevención de la farmacodependencia, las adicciones. ¿Qué experiencia te dejó trabajar con esta temática, con esta población? Ok, bueno, pues sí, como lo comenta, ¿no? Primero, pues quiero comenzar diciendo que la psicología es súper noble, es muy noble en el sentido de que nos brinda pues un abanico muy amplio de posibilidades, ¿no? En donde podemos desempeñarnos los psicólogos, y la verdad es que conmigo ha sido pues muy generosa, como lo menciona, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en este contexto, ¿no? Con personas en la prevención de consumo de sustancias, con sus familias, y pues también, ¿no? Empecé como maestra sombra, luego estuve en la USAER trabajando con alumnado con discapacidad, con aptitudes sobresalientes, con los docentes, con sus familias también. He tenido la oportunidad de trabajar también para otras instituciones, con personas privadas de su libertad, también como docente en nivel superior, y pues en la práctica privada, en la consulta privada, y ahora que estoy con ustedes colaborando en la zona, pues yo creo que más allá de lo que pude aprender respecto a contenidos o cómo se trabaja en eso, yo creo que la experiencia más grande, el aprendizaje más grande que me ha dejado todas estas oportunidades que he tenido es pues, bueno, ampliar mi perspectiva, sobre todo para poder ver a los demás y verme a mí misma con una visión pues mucho más compasiva, más empática, y tener esa capacidad pues de conectar y de poder acompañar a las personas con las que trabajo. Fíjate que diste en el clavo con esa palabra, empatía. Esa palabra tan hermosa que muchos ejemplificamos como ponerse en el zapato de los demás. Yo veo, ¿no?, en las personas con las que convivo de manera cotidiana, en las redes sociales, en muchas partes, que en la actualidad este proceso perdón, de aislamiento en el cual estamos viviendo ya prácticamente hace un año, nos está ocasionando diferentes situaciones que afectan obviamente, ¿no?, nuestra personalidad, principalmente en el área afectiva, en las situaciones de las relaciones con los demás. Me gustaría que tú como especialista en esta área, como psicóloga, nos comentaras a todo el auditorio cuándo podemos estar procesando de manera inadecuada una situación de encierro en el que estamos, de aislamiento, y de qué manera podemos ayudarnos a salir avante de esas situaciones. Ok, yo creo que esa pregunta es bien importante, y bueno, uno de los motivos principales por los que estamos ahorita aquí reunidos, ¿no? Para comentar sobre este tema, y es bastante amplia, así que pues voy a ir poquito a poco. Tiene razón, ¿no? Cuando menciona que tanto tiempo. Primero quiero hacer como este encuadre, ¿no? Respecto a en marzo, que nosotros nos vamos de cuarentena pensando que en un mes vamos a estar de regreso, y pues 11 meses después, aquí seguimos, ¿no? Y todavía con la incertidumbre de cuándo vamos a regresar. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en el contexto educativo, pero igual, ¿no? Las otras personas también, cuándo vamos a volver, no sé, todo el tema, ¿no? Respecto a las vacunas, sobre a muchas cosas o información que circula, ¿no? Con todo esto que representa la pandemia por COVID-19. Y de un día a otro, de pronto nos enfrentamos a un cambio, pues, radical, ¿no? Se puede ver en las personas que el nivel de estrés ha aumentado. Desafortunadamente también las manifestaciones o la intensidad de las manifestaciones, por ejemplo, de violencia en la pareja, en la familia, también han estado en aumento. En la consulta también son comunes situaciones, por ejemplo, como de ansiedad, de depresión,
Y esto mencionando no respecto a estas manifestaciones psicológicas, pero pues hablar de la pandemia pues implica una cosa muy amplia, ¿no? Porque representa una variedad de experiencias a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, esta pérdida de la libertad, en lo que representa la pérdida o la disminución de los reforzadores naturales positivos que teníamos. De pronto, si yo les pregunto, no, pues, ¿qué hacían ustedes un día que se sentían abrumados o muy cansados o que habían tenido un día agotador? Seguramente muchos responderían, pues, saldría con mis amigos, iría al cine, me voy a la tarde al gimnasio, hago esto, y de pronto, pues, estas cosas ya no es tan factible de realizarlas, ¿no? Pasa también que tuvimos que alejarnos físicamente de familiares, de seres queridos, de amigos. También está esta situación de la incertidumbre, ¿no? De si en algún momento me iré a contagiar, y eso también es difícil de tolerarlo, de manejarlo, de procesarlo, porque muchos tenemos que seguir, ¿no? Trabajar. Hay personas que definitivamente pues no han podido detenerlo, ¿no? En cuestión de las actividades que tienen que desarrollar. Está este temor a enfermar, y por supuesto que está también el temor a morir. Está también el cambio abrupto en las rutinas, ¿no? De un día a otro el trabajo se volvió a la casa, la escuela se volvió a la casa, y con ello tuvimos que aprender, porque pues nadie era experto para enfrentarse a una pandemia, a una situación de esta magnitud. Entonces, pues muchas de estas cuestiones ahorita que menciona de lo difícil que puede ser, es que pues también no está solo en nosotros no recuperar estas actividades, no tenemos que también ajustarnos a las circunstancias, y más aún cuando estamos en un medio pues rodeado de muchos estímulos aversivos, ¿no? Prendemos la tele y las noticias pues están ahí, ¿no? De el número de contagios, de muchísimas noticias. Prendemos el radio y es lo mismo. Facebook, cuando lo revisamos desafortunadamente pues a veces nos enteramos de personas conocidas que están enfermas, y entonces también tenemos pues este bombardeo de muchísimos estímulos, y se vuelve difícil. Entran también en marcha otros mecanismos motivacionales, ¿no? Para compensar pues aquella pérdida de las otras cosas que hacíamos, y por eso pues es común estadísticamente que el consumo, por ejemplo, de sustancias, a lo mejor como el alcohol, se haya elevado, que también las personas podamos o comer más de lo habitual, de lo que lo hacíamos comúnmente. La actividad física disminuyó muchísimo, y también, o por ejemplo, también dormir mucho más. Son algunas de las condiciones, ¿no? que se han presentado o que se pueden observar con la pandemia. Fíjate qué maravilloso todo esto que nos estás diciendo, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando también han de haber pasado diferentes situaciones que tú acabas de referenciar, y nos gustaría saber, porque también a mí me encantaría algunas como técnicas o estrategias que pudiéramos implementar para ayudarnos a sobresalir de esta situación. Por ejemplo, en mi caso, yo en ocasiones para tratar de no pensar tanto en todos los aspectos que tú acabas de mencionar, ¿no? Me pongo a escribir, me pongo a leer, como que me aíslo un poco, y yo siento como que me separo a veces de mis seres cercanos, y de repente me doy cuenta, y bueno, pues trato de ir a platicar, de ir a ver alguna película junto con ellos, de charlar. Pues son algunas de las estrategias que utilizo, pero tú como especialista en el área me gustaría que nos dijeras qué más se puede hacer. Claro que sí, maestro. Nada más que, pues, antes de pasar a las recomendaciones, a mí me gustaría un poquito aclarar o hablar en referencia a estas situaciones que mencioné, ¿no? Porque dije la palabra estrés, dije la palabra ansiedad y dije la palabra depresión, y pues no me gusta que queden tan a la ligera. Me gustaría un poquito hablar de eso, y posterior pasamos a algunas recomendaciones generales. Y bueno, claro, sí dije al principio que el nivel de estrés se veía, ¿no? Se podía observar más elevado. Sin embargo, pues sí quisiera hacer la aclaración de que no todo el estrés es malo, de que sentir estrés en ocasiones cuando tenemos
no sé, un examen, cuando tenemos alguna situación, pues lo habitual o una respuesta normal sería sentir estrés. Incluso el estrés en algunas ocasiones puede ser muy positivo para nosotros porque nos empuja, nos motiva, nos hace salir de la zona de confort, nos hace alcanzar objetivos, cumplir metas, llegar, pues, satisfacer propósitos y por supuesto que contribuye de alguna otra forma, pues, al crecimiento personal. El problema cuando se vuelve patológico es cuando se vuelve crónico, ¿no? Cuando ya nosotros pues nos paralizamos, no nos permite disfrutar pues, o de aprovechar estos recursos que tenemos para enfrentarnos a las situaciones, y hay otros mecanismos, ¿no? Como la impulsividad o otros mecanismos que entran en marcha en este sentido. Igual la ansiedad, ¿no? La ansiedad es una respuesta natural. Si nosotros nos enfrentamos a una situación aversiva, pues lo normal sería sentir ansiedad. Sin embargo, pues podemos diferenciar la ansiedad pues patológica, uno por la intensidad, ¿no? Porque suele ser más intensa, otro también por la duración y porque suele estar como maximizada, ¿no? A veces ante amenazas que realmente no representarían daño, pues las personas sienten un malestar muy grande, ¿no? Minimizan aquellos recursos que tienen para enfrentar a la amenaza y la amenaza la ven maximizada, y entonces es que aparecen estos síntomas, ¿no? Como la tensión muscular, la taquicardia, incluso se vincula con malestares digestivos, con insomnio, con temblores, con opresión en el pecho, y hay toda esta serie de síntomas que sí deberían de atenderse. Otro tema, otro nombre que mencioné fue la depresión, y sí quiero aclararlo que tristeza no es igual a depresión. La tristeza es una emoción pues natural ante situaciones dolorosas, que podemos sentirnos tristes, no está mal. Sin embargo, pues la depresión es un trastorno que como uno de sus síntomas principales es una tristeza persistente, pero además de la tristeza persistente, hay esta pérdida del interés por realizar las actividades que antes se sentían placenteras. Entonces eso nos lleva a la incapacidad o a la inactividad, ¿no? La persona deja de realizar actividades que comúnmente hacía en su vida cotidiana, y esto pues tiene que durar por un periodo al menos de 2 semanas para que cumpla criterios, ¿no? Para considerarse depresión. Y una vez hablando de esto más a detalle, pues ahora sí me gustaría pasar pues algunas sugerencias generales, ¿no? Que probablemente si alguna de las personas que nos están escuchando, pues les puedan funcionar un poquito en estos momentos, ¿no? En estos momentos complejos. Primero quiero empezar por lo más básico, y no por ser básico es menos importante, al contrario, nos ayuda muchísimo para la regulación en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo emocional, y en la medida de lo posible intentar mantener una rutina diaria, ¿no? Que incluya tus horarios de sueño, las horas de trabajo, porque ahora con el trabajo en casa o la escuela en casa, esos horarios parece que se han desvanecido, ¿no? Y parece que no hay un límite de cuándo se termina el trabajo, cuándo se termina la escuela, y que está todo fusionado con todo. Y es importantísimo también tener un espacio dentro de la rutina para relajarse, para disfrutar, también tratar de mantener pues una alimentación saludable, aunque parezca obvio, también considerar mantener los hábitos de higiene, también mantener, como dice, el contacto con la familia y los amigos, a pesar de que tenemos que estar por obvias razones pues distanciados físicamente. Eso no implica perder el contacto, ¿no? Y más aún que nos estamos adentrando en este uso de las tecnologías, tenemos pues una amplia variedad de posibilidades para comunicarnos con los demás a través de llamadas, de mensajes, de videollamadas, que nos permitan mantener el contacto y sentirnos cerca de las personas que queremos. Eso es importantísimo. Además, el hecho, por ejemplo, de estar en casa con nuestra familia
no es sinónimo de convivir y no es sinónimo de pasar tiempo de calidad. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta también y que planeemos actividades, ya sea en pareja, ya sea en familia, que nos permitan pasar un tiempo pues de calidad y disfrutarlo, dependiendo de las cosas que les gusten hacer, ¿no? Habrá quienes será bueno para ellos, no sé, tener una actividad, por ejemplo, de un juego de mesa. Habrá quienes preferirán tener una charla, pasar un momento, una comida, eso ya dependerá, pero sí es importantísimo planear estos momentos, ¿no? Y aprovecharlos en familia. Otra cuestión también sería crear nuevas fuentes de satisfacción personal, ¿no? Dedicarnos algunos momentos para estas actividades que impliquen sentir placer, ¿no? Como a lo mejor decía usted, yo me siento relajado, bien cuando escribo, cuando dedico tiempo a ciertas actividades que me gustan. Igual algunas personas podrían decidir, no sé, escuchar música, meditar, leer, estas actividades que son potencialmente agradables y que podemos realizarlas sin necesidad de ponernos en riesgo, porque a lo mejor ya no tenemos la oportunidad de salir tanto, de ir a una fiesta con muchas personas, pero sí tenemos la oportunidad de caminar en un sendero, de hacer jardinería en la propia casa, de hacer muchísimas cosas, ¿no? Que nos producen placer. Además, también se sugiere, pues, ponerse objetivos realistas, alcanzables en la medida de lo posible, ¿no? Aquellas actividades que también, además del placer por un lado, las que mencioné ahorita, estas actividades que nos produzcan logro, esa sensación de logro también es importantísima, y equilibrarnos, ¿no? Entre el placer y el logro para producirnos pues bienestar, ¿no? Estos reforzadores, aprender algo nuevo. Ahorita tenemos muchísimas posibilidades de aprender, de ver cosas, incluso de visitar museos virtuales, de meternos a cursos, no necesariamente a veces de que tengan que ver, no sé, con la universidad o con la escuela, a veces de cosas que quisimos aprender siempre y que no habíamos tenido o nos habíamos dado la oportunidad de hacer, ¿no? Como fotografía, como tejer, como pintar, como dibujar, como tocar algún instrumento cualquiera que la persona considere o que estén dentro de sus objetivos, que sean realistas y alcanzables, ¿no? Por supuesto. Y bueno, después de estas técnicas generales, habría otras que podemos utilizar para afrontar el estrés. Por ejemplo, una buenísima y sencilla y fácil de hacer es la respiración diafragmática, que ocupa que estemos relajados, ya sea sentados o acostados en un lugar o en un espacio tranquilo, y que nos demos el tiempo, aproximadamente unos 5 o 10 minutos, y que nos inhalamos 2 segundos, metemos aire, y para comprobar que lo estamos haciendo correctamente podemos poner una mano en nuestro estómago y verificar que cuando inhalemos nuestro estómago se infle como si tuviéramos un globito en el estómago, y cuando exhalemos por la boca con los labios casi juntos, en 4 segundos, ese globito que tenemos en el estómago se desinfla. Eso es muy bueno para la relajación. Incluso lo podemos hacer varias veces al día, en un momento cuando nos sentimos estresados, antes de empezar la reunión que tenemos, antes de la exposición que tenemos en la escuela, cualquier situación, podemos hacer uso de esta técnica de respiración diafragmática. Pero si tú consideras que tienes un nivel, pues a lo mejor un poco más elevado, que tienes mucha tensión muscular, que te sientes muy estresado, muy ansioso, también puedes hacer esta otra técnica que se llama relajación progresiva. La relajación progresiva consiste en combinar esta respiración con la tensión y relajación de los músculos por secciones del cuerpo hasta que completes todo el cuerpo relajado. Es decir, cuando inhalas, puedes, por ejemplo, apretar las manos, y cuando exhalas, relajarlas. Y luego te vas a los brazos, a los hombros, a la cara, al cuello, al pecho, a la espalda, al abdomen, a las piernas, a los pies, así para que cuando termines de hacer estos ejercicios, todo tu cuerpo se sienta relajado. Este estado de relajación, pues sería una respuesta incompatible con la ansiedad, por lo que es lógico que disminuya. Claro. ¿Mande? No, claro, pues
de verdad va unida a la relajación con el bajar el nivel de estrés, definitivo. Sí, además pues de estas recomendaciones también se sugiere muchísimo lo que es pues la meditación o el mindfulness, ejercicios de atención plena, que bueno, ya están al alcance de cualquiera, ¿no? Incluso hay aplicaciones buenísimas que nos podemos descargar, que te van dando ciertas meditaciones que para dormir más a gusto, que para en el día, hay hasta en YouTube donde podemos escucharlas que nos apoyen, porque algunas personas decimos, es que no sabemos meditar o no sabemos, o a mí se me dificulta poner la mente en blanco, pero realmente pues hay que darnos la oportunidad de acercarnos para saber que no necesariamente es eso la atención plena, ¿no? Y que ayuda bastante a controlar toda esta serie, por ejemplo, de pensamientos catastróficos que luego aparecen, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a noticias difíciles. Y bueno, también algo que funciona muchísimo para contribuir al bienestar son ejercicios de gratitud. El ser agradecido manda señales al cerebro de bienestar, y de verdad que ser agradecido, hacer estos ejercicios de gratitud contribuye bastante a la felicidad en sí. Fíjate qué interesante esto último que me estás diciendo, porque, bueno, aquellos que tenemos una filosofía de vida, ¿no? Que nos han transmitido nuestros padres y grandes personas que nos hemos topado con ellos en el desarrollo de nuestra vida, precisamente nos han dicho eso. Yo creo que dicen la frase aquella, ¿no? Tradicional, es de una persona bien nacida ser agradecido. Y yo creo que ahí entra esta frase que acabas de mencionar, ¿no? Si uno retribuye una obra que hicieron con uno, no necesariamente con la persona que lo hizo, sino con cualquier persona, agradeciendo, en esa medida uno como que desarrolla una tranquilidad, una paz, me imagino, producto de esos procesos químicos y cognitivos que yo creo que tú bien conoces, y nos hace que también podamos como que transitar mejor en esos momentos de ansiedad que son tan comunes, ¿no? Y precisamente así, ¿no? El tener gratitud o experimentar la gratitud deja, no solo, independientemente de lo que puede dejar o representar para la otra persona, el bienestar que produce en uno mismo es buenísimo, ¿no? Contribuye mucho a la felicidad. Y bueno, yo quiero casi terminar esta parte de las recomendaciones diciendo que bueno, independientemente de lo que he dicho ahorita antes, que lo más importante es no olvidarse de ser flexible y de ser amable con uno mismo, porque definitivamente reconozco que muchas personas en esta contingencia no le están pasando bien, y que pues también el hecho de que no todas las personas hemos tenido las mismas oportunidades, ¿no? De que algunas personas no es verdad, ¿no? De que si no has logrado hacer algo en esta pandemia no fue por falta de tiempo. Claro que no todos tuvimos las mismas oportunidades. Hay quienes tienen que seguir trabajando, tienen que atender la escuela de los hijos, y esta parte también, ¿no? Hay que ser flexible y amable con nosotros mismos, porque no éramos expertos en vivir una pandemia, ¿no? Y si consideras que sientes mucho malestar y que a pesar que estas sugerencias no son suficientes, yo te invito pues a acudir con un especialista. Hay excelentes psicólogos en el estado, en La Paz, buenísimos terapeutas, y la ventaja ahorita es que también esta contingencia, esta pandemia, pues también se ha tenido que innovar esto de los procesos terapéuticos. Ahora es facilísimo que tú puedas encontrar atención psicológica en línea, ¿no? Sin la necesidad de salir de tu casa. Personas que a lo mejor están viviendo ahorita pues la recuperación por COVID, y que a lo mejor tienen secuelas, que se les dificulta salir de casa, desde su casa pueden llevar un proceso terapéutico desde su espacio seguro, ¿no? Y sentirse acompañados, que sería lo más importante. Me quedo mucho con esta frase que acabas de mencionar, ¿no? Con ese consejo de acudir con un especialista. Muchas personas tenemos la idea, yo confieso que la tenía mucho antes de ingresar en mi trabajo profesional, ¿verdad? Cuando era muy joven, de que si a una persona lo atendía un psicólogo, un psiquiatra, era porque estaba mal,
porque tenía una situación, una patología, alguna situación así que ya requería una intervención casi al borde del internamiento, ¿no? En una institución de salud mental. Sin embargo, como tú bien dices, tanto los psicólogos como los psiquiatras son personas que nos pueden ayudar a transitar cuando nosotros no podemos, y creo que eso es importante reconocerlo. A veces nosotros no podemos el controlar nuestras conductas, el controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, y requerimos de especialistas, y qué bueno que los haya y tengamos esa capacidad de aceptarlo y de acudir a ellos. Ese consejo se me hace muy adecuado, muy importante, y lo quiero unir con la siguiente parte que también es muy importante, y debemos de tocarla, a pesar de que yo creo que muchos de los amigos que nos escuchan la han vivido en sus familias o con los seres queridos cercanos. Y me refiero a la muerte, al proceso de duelo que nosotros seguimos cuando algún familiar fallece, y más ahorita por esta situación del COVID. ¿Qué nos podrías tú comentar, Adriana, sobre cómo poder transitar de una manera lo más positiva posible por ese proceso tan traumático, tan fuerte como es el duelo? Bueno, maestro, yo creo que esta es una pregunta bien importante y que no es una pregunta fácil, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, la pérdida de un amigo, incluso de un compañero de trabajo, pues no es fácil. Y pues ahora con esta situación de la COVID-19, pues puede volverse aún mucho más complejo, ¿no? Por las circunstancias en las que se está presentando esta situación. Si nosotros, pues, podemos ver a las personas o escucharles, ¿no? Lo que nos dicen, no han podido, ¿no?, acompañar a sus familiares o a su ser querido a los hospitales como les hubiera gustado. Incluso esta parte, ¿no?, de que han sentido a lo mejor que lo difícil que puede ser obtener información, porque sabemos que los hospitales pues están ocupados, que a lo mejor no nos pueden brindar esta información pues tanto como quisiéramos, pero pues también el hecho, por ejemplo, de no haberse podido despedir de su ser querido, de no haberles podido decir pues lo mucho que los quieren. También, además, no han podido velarlos como hubieran querido. Sabemos que la situación ahorita ha cambiado también esos procesos de despedida, que ya los velorios tienen que ser rápido, nada más unas cuantas horas y con poca gente puede estar presente. Entonces las personas tampoco han podido tener el apoyo social y familiar que normalmente acompaña en los inicios de un proceso de duelo. Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, pues podemos entender lo difícil que debe ser para una persona estar pasando por este proceso. Y pues las sugerencias en este sentido, pues van igual, ¿no? En las recomendaciones yo quiero iniciar básicamente por lo mismo, por tratar pues de mantenerse en una rutina, de tratar de comer bien, de alimentarse bien, de dormir las horas razonables, de permitirse expresar emociones, de también, si es necesario, concederse momentos de soledad, pero también buscar a alguien que te escuche comprensivamente y sobre todo respetuosamente. También darse ánimos uno mismo para reconocer los progresos que has logrado, lo fuerte que eres en este proceso, y no inquietarte si la tristeza de pronto vuelve un día, ¿no? Si tuviste 2 días buenos o 3 días en los que sentías un poco menos de dolor y de pronto vuelve esta tristeza, pues es el proceso de duelo. Y también el hecho de tener días buenos en los que a lo mejor no has llorado todo el día y a lo mejor sientes un poco menos de dolor, eso por ningún motivo significa que en algún momento vayas a olvidar a tu ser querido, ¿no? Y bueno, yo quisiera concluir esta parte mencionando que el duelo es un proceso único y que la verdad es que nadie puede decir cómo te tienes que sentir en ese momento y nadie te puede decir qué es lo que debes de hacer, ¿no? Y que lo
lo más recomendable es que busques un apoyo seguro, pero lo que sí te tienes que saber es que no tienes por qué pasar por esto solo o sola, ¿no? Que si lo consideras, puedes buscar ayuda profesional para que te acompañen en este proceso. Pues créeme que lo que ahorita acabas de mencionar me dio mucha tranquilidad. Al igual que, pues yo creo que casi todos, ¿no? En lo personal, hace poco tiempo sufrí la pérdida así muy, muy sentida por parte mía de un amigo doctor, Nayarita, por cierto, Felipe Mitela, una persona increíble, era como un faro de luz, ¿no? Donde uno estuviera cerca de él, siempre te irradiaba su energía, una persona que además tenía un vasto conocimiento además de su carrera, de la vida, y pues el enterarme que estaba enfermo y después sorpresivamente pues dijeron su fallecimiento, imagínate, uno estando aquí y no poder verlo o hablar fue una situación así muy fuerte y lo que tú ahorita estás comentando creo que inconscientemente varias de esas estrategias yo seguí, ¿no? Y bueno, es un proceso que va a llevar tiempo, como creo que tú bien lo sabes, ¿no? Es un proceso que lleva su tiempo, hay que darse sus espacios y pues poco a poquito lo vamos a ir procesando. Pero creo que mucho de lo que acabas de decir a un servidor y a todos los que nos están observando nos va a servir mucho. Y bueno, que así sea. Gracias, sí. Y bueno, ahora hablando ya, quitando un poquito, pasando de este tema, me gustaría hablar un poquito más de Adriana Noemí, pero ya en el terreno profesional de la educación especial. Pues si tú ya tienes varios años, pocos, la verdad, porque eres muy joven, pero tienes varios años que has trabajado en educación especial, incluso estaba revisando tu currículum, 5 años estuviste en hermosa Santa Rosalía, trabajando en aquel hermoso lugar del cual me has platicado que te quedaste prendada, ¿no? ¿Y qué ha sido para ti el trabajar, en este caso, en la educación especial, con niños que presentan barreras para el aprendizaje y la participación, y específicamente con discapacidad, con sus familias, con un equipo multiprofesional, y obviamente también con maestros en las escuelas que nosotros llamamos regulares, ¿no? En las escuelas donde se encuentran estos niños. ¿Qué ha sido para ti? ¿De qué manera te ha impactado esto que has vivido en estos años profesionales? Pues para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes. La verdad es que yo me quedé sorprendida, ¿no? De todo lo que me enseñaron o me han enseñado los niños y lo que he aprendido de mis compañeros, de los docentes, de las personas que he conocido, ¿no? A través de educación especial. Para mí pues ha sido, de verdad, pues me ha formado bastante. Yo creo que mucho de lo que sé y lo que soy ahorita personalmente y profesional, yo puedo decir que lo he aprendido, ¿no? De educación especial. Es muy gratificante, la verdad, el trabajo con niños. Yo he estado más en nivel primaria, aunque en la zona ahorita también sabemos, ¿no?, que hay preescolar. Mi experiencia ha sido más en nivel primaria. La verdad es que es impresionante, ¿no? Desde ver los avances que muestran el alumnado con discapacidad o con aptitudes sobresalientes. Son logros impresionantes. Estar al lado motivando y acompañando a las familias, a los docentes, a que trabajan impresionante. La verdad es que yo me quedo asombrada de la creatividad, de la lucha, del esfuerzo que ponen los maestros y las familias. Claro, ¿no? Nos enfrentamos a veces a situaciones de todo tipo, pero yo puedo decir que en su mayoría todas las situaciones o lo que me ha dejado es muy bonito. Qué maravilloso esto que nos compartes, porque pues igual yo ya tengo pues un poquito más de tiempo trabajando en especial, imagínate 33 años ya, entonces pues es algo muy satisfactorio y sobre todo yo creo que el trabajar en su sistema educativo como que te toca las fibras emocionales, te hace, como decía una de mis maestras, te hace ser más humano,
porque estás en convivencia con seres que te transmiten sentimientos casi que tienen a flor de piel, como nuestros niños que tienen alguna, bueno, que se denominan todavía como discapacidad, pero yo creo que considero que es un talento que ellos tienen, el hacernos estar cercanos de esas partes emocionales y con sentimientos de candidez que ellos nos transmiten. Y bueno, yo ahora hablando también de alumnos, pero ya en el nivel que también te desempeñas desde hace 2 o 3 años, que es la enseñanza superior, tú eres maestra universitaria. ¿Cuál ha sido tu experiencia también trabajando en este nivel? Yo sé que acabas de concluir hace poco tu maestría en psicoterapia cognitiva y conductual. Entonces, ¿de qué manera los conocimientos de esta maestría, pero también tu trabajo en este nivel de licenciatura, te ha nutrido? ¿Qué has percibido en esta etapa de tu trabajo profesional? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que mi formación de educación especial de básica me ha servido de manera impresionante para conectar con el alumnado, aunque sea de nivel superior, ¿no? Yo siento que todo esto que mencionaba antes de que nos hace ser mucho más humanos, mucho más empáticos, mucho más considerados con el alumnado, validarlos, esperarlos, ¿no? Entender que el proceso del aprendizaje es más que transmitir información, es un estarlos acompañando constantemente, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha servido muchísimo. La verdad es que para mí es pues un honor y un orgullo trabajar en nivel superior, porque estoy trabajando con personas que el día de mañana vamos a ser colegas y que vamos seguramente, muy posiblemente a hacer algo juntos. Entonces me da mucha emoción poder compartir con ellos, ¿no? Siempre estoy preocupada por poder transmitirles esto, ¿no? Sobre todo independientemente de los contenidos, ¿no? La calidad o el estar preocupado por las personas con las que conviven y con las que trabajan. Qué interesante. Y bueno, ahora te haría una pregunta ya para ir finalizando esta interesante charla entre amigos que hemos tenido, que ya sería como una evaluación que te pediría que tú hicieras de todo lo que has alcanzado hasta ahorita y las metas que tienes también en un futuro, como para poder decir, ¿qué legarías tú? ¿Cuál sería tu legado para nuestra Subcalifornia? Con tu trabajo, con tus estudios y con toda tu formación que tienes, ¿qué te gustaría dejar para esta Subcalifornia? Esa es una pregunta bastante profunda que la verdad yo nunca me la había hecho. Si soy honesta, nunca me había puesto a pensar de esa manera, pero me encanta la pregunta, de verdad que sí me encanta esta reflexión que me invita a hacer con ella, ¿no? Sobre después de todo esto, después de lo que estoy haciendo, qué legado, qué me gustaría dejar, ¿no? Qué semillita me gustaría a mí sembrar en los demás o para los demás. Y bueno, profesionalmente, por ejemplo, ahorita si continúo con el tema del alumnado con el que trabajo, pues más allá del saber hacer o más allá de eso, a mí me gustaría pues contribuir, ¿no? Igual y que ellos continúen y que sigan enamorados de este proceso de seguir aprendiendo siempre, pero también que nos se nuble en la vista de lo importante, ¿no? De lo verdaderamente importante y de lo verdaderamente valioso, que es el poder conectar con la persona que tienes enfrente, ya sea paciente, ya sea compañero de trabajo, ya sea alumno, ya sea cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, personalmente, yo creo que mi legado me gustaría que fuera no más bueno, con las personas que convivo, que comparto, que conozco, que acompaño, me gustaría más que fuera en este sentido, pues, de compasión a uno mismo y de compasión hacia los demás, de que no hay necesidad de juzgarse tanto, que no hay necesidad de ser tan crítico con uno mismo, porque no hay necesidad de ser perfecto. No hay necesidad de ser perfecto cuando lo normal es esto, lo natural. Lo natural es intentarlo, lo natural es animarse, lo natural a veces es cometer errores y lo natural a veces también es sentir dolor.
Entonces, pues yo creo que si lo resumo y si un poco de esto puede quedar en las otras personas, de lo que les compartí, y si esto es un legado de bondad, de validación y de aceptación, yo me doy por bien servida. Muchas gracias, Adriana. Me sentí muy... Fíjate que te voy a confesar, ¿no? Yo creo que mis amigos también que nos están viendo lo han de haber sentido igual. Cuando alguien ama su profesión, cuando alguien siente que el trabajo es como una extensión de uno mismo, prácticamente todo lo que hace uno pues va muy relacionado. Ahorita escuchándote, la forma en que hablas, tu forma de dicción, tu tono de voz, se ve que tú eres una psicóloga nata. Te ve que tú, esa carrera es algo que te ha de llenar mucho porque sentimos esa pasión por tu carrera que escogiste de vida, ¿no? Y pues te agradezco muchísimo. Adriana, mis amigos, ella también tiene, además de ser maestra en la Universidad Mundial, que es donde ella ejerce su trabajo con alumnos de licenciatura, también está con nosotros en Educación Especial aquí en La Paz, y ella también tiene práctica profesional, así que si alguno de ustedes requiere un apoyo en la cuestión de psicología, pues Adriana también puede apoyarlos ahí. Y no sé, Adriana, me gustaría que nos dieras unas palabras finales, una despedida de esta charla entre amigos. Claro que sí, pero bueno, muchísimas gracias, ¿no? Por todas las flores que me he hecho, estoy muy contenta. Y pues nada, ¿no? Agradecerles a todos por el tiempo, por la atención prestada, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias por invitarme, es mi primera vez y ha sido una experiencia bien bonita, ojalá y luego se repita. Claro que sí, así será. Pues muchas gracias por acompañarnos, gracias a ustedes amigos por presenciar esta entrevista y no se pierdan el próximo episodio. Muy amables y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye.